hablar acerca de conocer el corazón de Dios. Cuando yo voy a la Biblia encuentro que Dios eligió a David y dice que la palabra de Dios dice que David tenía un corazón conforme al de Dios. Y mi pregunta es, ¿cómo es el corazón de Dios? Porque cada uno de nosotros tenemos que ser imitadores de Él, tenemos que buscarle. Porque si David fue elegido porque tenía un corazón conforme al de Dios, yo quiero tener ese corazón como el de David. Entonces ahora quiero saber cómo es el corazón de Dios. Y vamos a ver durante 2 domingos, este domingo y el próximo domingo, qué significa tener el corazón como el de Dios. Para saber cómo es el corazón, tenemos que conocer cómo es el corazón de Dios. Hay un texto que está en Jeremías capítulo 32, versículo 41, que nos va a mostrar algo muy interesante de este texto que quiero compartirlo con ustedes. Dice Jeremías 32, 41, me regocijaré en favorecerlos y con todo mi corazón y con toda mi alma los plantaré firmemente en esta tierra. En este texto, y quiero sacar provecho de este versículo para que podamos meditar un poquito antes de iniciar el tema de cómo es el corazón de Dios. Dice, me regocijaré, me gozaré, me voy a alegrar, voy a saltar de alegría, dice Dios, en favorecerlos. ¿Y qué es favorecerlos? Favorecerlos tiene varias implicancias. Favorecerlos puede ser beneficiarlos, auxiliarlos, aliviarlos, colaborar en que ustedes puedan ser bendecidos. Todos estos sinónimos significan lo que quiere hacer Dios de nosotros. Porque el texto dice, me voy a regocijar en favorecerlos. Y algo más dice, y con todo mi corazón y con toda mi alma los plantaré firmemente en esta tierra. Hay una gran diferencia entre colocar algo y plantar. Por ejemplo, yo puedo colocar este vaso en algún lugar, al lado de la ventana. Pero si viene un viento fuerte, ¿qué va a pasar? Lo va a tirar. Yo puedo colocar o apoyar una maceta en algún lugar, pero si viene un viento, lo va a tirar, lo va a romper, lo va a destruir. Pero Dios no dice aquí que nos va a colocar en una tierra. Él dice algo más profundo, nos va a plantar. Y si Él nos planta, vamos a estar arraigados en esa tierra. Lo cual habla de que pueden venir vientos, tormentas, tempestades, calamidades, y yo voy a estar ahí plantado. Y esa es la grandeza de nuestro Dios. Dios pensó en todos los detalles, porque con todo su corazón y con toda su alma, Él busca que nosotros estemos plantados firmemente. Cuando nosotros conocemos su corazón, sabemos con certeza cómo es Él. Entonces vamos a saber cómo actuar. Porque a veces tenemos una imagen errada de lo que es el corazón de Dios. Y al tener una imagen errada del corazón de Dios, nos confundimos, no nos sentimos perdonados, o quizás nos sentimos con culpa, y porque no entendemos el corazón de Dios. Cuando yo conozco el corazón de Dios, voy a empezar a accionar y voy a vivir de otra manera. Voy a actuar de otra forma, porque voy a actuar conforme a lo que es Dios. A veces somos tan duros con otras personas, somos tan implacables con otras personas. Somos exigentes. Y quizás somos exigentes con otro, porque creemos que Dios es así. Y Dios no es así. Y al no conocer el corazón de Dios, o si nosotros conocemos el corazón de Dios, vamos a cambiar nuestras posturas. No vamos a estar en una actitud tan intolerante como a veces estamos. Porque nosotros queremos decir, como queremos hacer, como dice Pablo, sean imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Por lo tanto, si yo tengo que imitar a Cristo, yo tengo que imitar lo que Él tiene dentro de su corazón. Vamos a ver cómo es su corazón. Lo primero, el corazón de Dios nos busca y espera con ansias amarnos. Ese es el corazón de Dios. La realidad de la vida del ser humano es que el pecado nos ha separado de Dios.
No hay experiencia humana, no hay métodos, no hay formas, no hay nada que podamos hacer ninguno de nosotros para acercarnos a Dios. Fue Él mismo el que buscó con ansia salvarnos. Fue Él mismo el que dice que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Fue Él mismo el que pone en nuestro corazón el deseo de buscarle. Pero dentro del corazón de Dios hay ansias de amarnos, de buscarnos. ¿Ustedes se acuerdan de la parábola del hijo pródigo? El hijo pródigo se fue lejos y ahí estaba en el chiquero deseando y anhelando comer la comida de los cerdos. Y cuando estaba deseando y anhelando comer la comida de los cerdos, él se acordó, en la casa de mi padre tengo tanto para comer, me voy a ir. Y le voy a decir que me tome como uno de sus trabajadores. Pero él no pensó lo que había realmente en el corazón del padre, porque él quería que el padre lo tome como un empleado más. Pero cuando llegó a la casa del padre, su padre salió al encuentro, lo abrazó, lo besó, le puso anillo en su dedo, le cambió la vestimenta, hizo un buen becerro, un buen asado, diríamos nosotros. Hicieron una fiesta porque este era el hijo que había perdido y lo recobré, volvió a casa. Así es el corazón de Dios. El corazón que busca amarnos, busca tener contacto con nosotros, nos anhela celosamente. Claro, muchas veces nosotros tenemos un mal concepto de lo que es Dios y de no conocer el corazón de Dios, que muchas veces pensamos, ¿y a mí quién me va a amar? Si por todos lados me han despreciado, si en todo lugar donde voy me rechazan, y he sufrido el rechazo de otros, entonces pienso que Dios es igual. Y Dios no es así. Dios tiene un corazón que busca desesperadamente amarnos. En el libro de 2 Pedro dice, el Señor no retarda su promesa según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lo cual dice, yo no quiero que se pierdan, porque los anhelo, los amo, no quiero que perezcan. Pero es decisión del otro. Pero en el corazón de Dios, Él busca amarnos. ¿Cuántas veces no te sentiste amado? ¿Cuántas veces te sentís rechazado? ¿Cuántas veces te sentís olvidado? La palabra de Dios dice que aunque mi padre y mi madre me abandonan, con todo Jehová me recogerá. Por lo tanto, Él no me abandona porque Él me ama, Él me busca. Ahí en la parábola, en Lucas 15, donde hablaba de la parábola del hijo pródigo, también hay otras dos parábolas. La parábola de la oveja perdida. Él va en busca de esa oveja. Y cuando vuelve, viene regocijándose. Él va en busca de esa moneda que perdieron y cuando la encontró se regocijó. Ahora pensá en tu vida y pienso en mi vida, ¿cuántas veces nosotros estamos lejos y pensamos que estamos olvidados de Dios y Dios es el que está buscándonos con ansia porque nos ama? Eso es lo que hay en el corazón de Dios y debemos entender. Dios me ama, aunque pase lo que pase, aunque hayas cometido pecados, aunque vos digas Dios no me puede perdonar lo que hice, Dios nos sigue amando. Amén. Den una palabra al Señor. Segundo aspecto de lo que es el corazón de Dios. El corazón de Dios se duele. El corazón de Dios se duele con nosotros. En el libro de Joel, el profeta Joel dice lo siguiente. Por eso, pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso y es clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Se duele. Dios siente dolor cuando nosotros pecamos contra Dios. Y el dolor que siente Dios se debe a que nosotros
cuando pecamos, los únicos perjudicados somos nosotros mismos. En este texto hay el profeta dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, porque en la antigüedad, cuando había una situación en la cual sentían dolor, las personas rompían sus ropajes, o se arrancaban la barba, o se arrancaba el pelo en señal de dolor. Pero el profeta dice, no se rompan los vestidos, rómpase en el corazón, porque a mí me duele cuando ustedes pecan. A mí me duele cuando ustedes deshonran a Dios. Cuando el texto de David, cuando peca contra Betsabé, el texto es muy claro porque no le empieza a recordar lo que hizo con Betsabé propiamente dicho, lo que fue el adulterio y luego el asesinato de Urías, sino que el profeta le dice a Natán, porque tú me despreciaste. Por lo tanto, cuando nosotros pecamos contra Dios, cuando hacemos cosas que a Dios no le agradan, no es que viene el castigo sobre nosotros, sino que estamos despreciando a Dios. Y ese desprecio, el corazón de Dios, se duele. Hay un texto en Lucas capítulo 13, versículo 34, el cual es Jesús el que habla y dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. Y no quisiste. Ahora te imaginas ese Dios en la cual decís y rechazás. Dios es el que se duele porque nosotros lo rechazamos. Yo nunca me voy a olvidar, una vez le dije a un muchacho, le digo, tenés que venir a la iglesia, ¿por qué no venís a escuchar la palabra de Dios? Y él me dice, yo cometí muchos pecados para ir a la iglesia, Dios no me puede perdonar. Sí, Dios te perdona porque cada pecado cometes, estaba pensando ahora, es un dolor, es un puñal en el corazón de Dios, porque Él se duele. ¿Qué concepto errado tenemos nosotros a veces de Dios? O que la gente tiene de Dios. Porque cuando hablamos de Dios, él piensa de que no, me va a castigar Dios por lo que hice. Y más allá, porque yo creo que cada uno de nosotros nos estamos castigando cuando pecamos, porque la paga del pecado es muerte, o sea que cada uno sufre sus consecuencias. Y hay un texto en el libro de Juan que dice que Jesús no vino a condenar al mundo, sino que vino a salvar al mundo. Porque Él se duele con el pecado. En Juan 3:17, y es el texto que acabo de decir, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El corazón de Dios se duele. El corazón de Dios, y este es el tercer punto, el corazón de Dios nos ama hasta el fin. Me llamó poderosamente la atención un texto que está en San Juan capítulo 13, por varias cosas. Ustedes recuerdan el contexto, está en el aposento alto, está Jesús con sus discípulos, y él estaba junto a comer la última cena antes de ir a la cruz. Él les anuncia a los discípulos los acontecimientos que iban a pasar. Y él le dice algo que es sumamente sublime. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y me puse a pensar, ¿qué será? Varias cosas que me llaman la atención de este texto, que los amó hasta el fin. Lo primero, el contexto. El contexto en el cual Jesús dice esto. Sabiendo que su hora había llegado, sabiendo que Él iba a ir a la cruz, sabiendo que iba a sufrir el desprecio, saber que ellos, los mismos discípulos, los iban a abandonar,
sabiendo que uno de los discípulos lo iba a negar, sabiendo que uno de ellos lo iba a vender, sabiendo que iba a sufrir latigazos, sabiendo que iba a ser clavado en la cruz, sabiendo que iba a ser despreciado por todos, sabiendo que iba a cargar el pecado del mundo sobre sus hombros, Él lo siguió amando hasta el fin. Es glorioso esto. Y la consecuencia, no solamente el contexto, la consecuencia, como había amado los suyos, no mermó su amor, siguió amándolos. Y yo ahora quiero llevarlos a ustedes. Cuando nosotros amamos a alguien, cuando tenemos a nuestra familia, por supuesto los queremos, los amamos, a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, los amamos. Pero ¿no le pasa que cuando tenés un problema o estás pasando por una situación crítica, no te encerrás en tu propio problema y no querés hablar con nadie? A mí me pasa. ¿No te pasa que cuando tenés una dificultad o algo, dices, mira, ahora no me hables, no estoy para nadie? Y quizás comparado ese problema que tenés, y no quiero desmerecer un problema que podemos tener, porque podemos estar pasando un problema grave, o de enfermedad, o de muerte, pero comparado cualquier problema, por más grave que sea, no puede ser comparado con lo que Jesús sufrió en la cruz. Sin embargo, Jesús, ante la proximidad de la muerte, no mermó su amor hacia sus discípulos, sino que los amó hasta el fin. Dios no posterga su amor. A veces nosotros podemos postergar nuestros sentimientos, podemos postergar el demostrar amor hacia una persona y estamos justificados. Jesús nos ama y está dentro del corazón de Dios amarnos. Juan en su carta dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, es donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Por lo tanto, necesitamos tener ese corazón de Dios que ama más allá de las circunstancias en las cuales nosotros estemos pasando. Él nos ama hasta el fin. Por lo tanto, yo quiero tener ese corazón de amor hacia Dios. Ese corazón que Dios ama, en la cual puede amar también a una persona como Pedro, que lo iba a negar. Iba también a poder amar a ese hombre como Judas, que lo iba a entregar. Iba a amar también a esos soldados que lo iban a castigar con látigos. Iba también a amar a Poncio Pilato, que iba a decretar que esté en la cruz. Iba a amar también a todas esas personas que no sabían lo que hacían y le escupían y le injuriaban. Por lo tanto, cuando yo entiendo el corazón de Dios y cuánto me ama y que me ama hasta el fin, yo quiero tener ese mismo amor de Dios, porque cuando yo tengo ese corazón que tiene Dios, yo voy a vivir distinto. Porque yo necesito tener un corazón que ama hasta el fin, como el de Dios. Yo necesito tener un corazón que se duela con el pecado. Yo necesito tener un corazón que busca y espera con ansias al otro. Porque si yo estoy manifestando, ¿a qué me importa este? Yo lo único que estoy manifestando, no un corazón conforme al de Dios. Me acuerdo cuando este vecino mío se había defendido de un asalto, ¿se acuerdan? Y que mató al ladrón. Después a la semana salió el otro vecino que era médico, que también vive a 6 cuadras de mi casa, 6, 7 cuadras de mi casa, que mató al ladrón, ¿se acuerdan? Que salió en todos los medios de comunicación. Yo le pregunté a la gente de policía que estaba ahí, porque ese chico que estaba muerto, que lo había matado mi vecino, que lo había asaltado, fue alumno mío de la escuela. Yo no me acordaba, cuando conté en la escuela, me dijeron el apellido, como para mí los chicos, este chico tenía 18, 20 años tendría. Yo lo tuve en primer grado, segundo grado, se imagina que ya su cara, para mí todos esos chicos con el mismo corte de pelo son todos iguales, ¿vieron? Pero fue un alumno mío. Entonces yo le dije al policía, pobre pibe. Y el policía me dijo, qué pobre, hay que matarlos a todos. Y me puse a pensar, ¿qué dice Dios?
Dios dice, como este policía, hay que matarlos a todos. Este caco. De otra cosa, dijo además. Si yo actúo igual que el policía, no estoy teniendo el corazón de Dios. Cualquiera me dice, sí, pero vos tenés que estar en el pellejo de ese, o de esa madre que le matan un hijo. Sí, pero Dios lo sigue amando. Y nosotros tenemos que tener ese corazón si queremos ser hombres y mujeres de Dios. Tenemos que tener un corazón que se duele con el pecado. Tenemos que tener un corazón que busca con ansias. Tenemos que tener un corazón que ama hasta el fin. Pero también, y esto es lo último, el corazón de Dios viste nuestra vergüenza. Esto me llamó la atención, por eso lo dejé para el último punto. En Génesis capítulo 3, después de que Adán y Eva comieron del fruto prohibido, él dice la palabra de Dios en el versículo 7, ¿no? Sí, dice 7. En ese momento se abrieron los ojos de Adán y de Eva y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso se cubrieron, entretejieron hojas de higuera y se cubrieron. O sea que ellos mismos buscaron vestir su desnudez. Ellos mismos buscaron vestirse la vergüenza de saber que habían fallado contra Dios. Inmediatamente después, en el versículo 21, después de que Dios le haya dicho, comiste del árbol, y se acuerdan todo el relato que dice Génesis, en el versículo 21 dice lo siguiente: Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y la mujer y lo vistió. Me puse a pensar, pero si estaban vestidos con hojas de higuera, ¿cómo que Dios los volvió a vestir? Y lo que hizo Dios es sacarle la ropa de vergüenza y vestirlos ellos, vestirlos de su desnudez. Porque Dios es especialista en vestir nuestra desnudez, nuestra vergüenza, nuestros fracasos. Él nos viste. En medio de la catástrofe, el Señor vistió nuestra vergüenza. Los teólogos hablan acerca de que estas pieles simbolizaba y significa el primer sacrificio que se hizo, porque para vestirlo de pieles tuvo que haber sangre, donde tuvieron que matar a alguien, un cordero, para vestirlo con esas pieles, lo cual simboliza lo que iba a ser la paga del pecado del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero Él viste mi vergüenza. Si yo tengo que hacer una pregunta, y sean honestos, ¿no? ¿Cuántos de ustedes en la vida, en etapas en nuestras vidas, hemos fracasado? Muy bien, felicito a todos aquellos que nunca fracasaron. Pero muchas veces fracasamos. Y en el fracaso nos dio vergüenza. Mira algo tonto, un examen que no aprobaste. Y que tenés que volver a tu casa para decirle a tu mamá y a tu papá que no aprobaste. Te da vergüenza. Pero Dios viste tu vergüenza. Una relación que se rompió de muchos años y que volvés a tu casa. ¿Y cómo está fulano? No, ya me peleé. Te da vergüenza. Y te sentí que fracasaste en una circunstancia en la cual vos pensaste que era para toda la vida, pero fracasó. No fue.
sentís fracasado, una familia que quisiste formar y no la pudiste formar y sentís vergüenza, unos hijos que no pudiste encaminar y sentís vergüenza de no decirle a nadie lo que pasó con tu hijo, algo que quisiste hacer y nunca llegaste, sentís vergüenza. Pero el corazón de Dios, cuando empezás a indagar, Él viste nuestra vergüenza. En Isaías 54 dice: no temas, porque no serás avergonzada. No te turbes, porque no serás humillada. Olvidarás la vergüenza de tu juventud y no recordarás más el oprobio de tu viudez. Porque el que te hizo es tu esposo, su nombre es el Señor Todopoderoso, tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra es su nombre. El Señor te va a llamar como esa esposa abandonada, como a mujer angustiada de espíritu, como esposa que se casó joven, tan solo por ser rechazada, dice el Señor, te va a llamar y va a vestir tu vergüenza. Porque Dios es especialista en vestir nuestra vergüenza, nuestra humillación, nuestro fracaso. Él se encarga de hacer todo. Este es el corazón de Dios. No es un Dios que te está recriminando. Y miren, 3 comentarios con respecto a esto de Génesis capítulo 3. Primero, el castigo ya está impuesto. Cuando Eva y Adán pecaron contra Dios y comieron, ya el castigo ya estaba. ¿Qué tenía que andar repitiéndole cada ratito? Y bueno, vos me fallaste, vos comiste helado. No, ya está. Ya fue impuesto. Pero en medio de esto, las consecuencias ya están. Pero Dios viste nuestra vergüenza. Él entiende la vergüenza desnuda, que no nos va a ayudar para el fracaso. Imagínate que fracasaste. Porque imagínate, dimos el ejemplo del que le fue mal en la materia y que rindió mal. El padre. ¿De qué sirve que le digas a tu hijo: y yo te dije que apagues la Play, yo te dije que no mires la televisión, yo te dije que te pongas a estudiar, yo te dije que, ay, viste qué te pasó, y viste lo que hiciste, viste? ¿De qué sirve? Vuelve atrás. Ya la vergüenza la tiene. Y fíjense en que Dios no empieza a señalar la vergüenza de Adán y de Eva. Yo te dije que no comas. Yo te dije que vas a ser abiertos los ojos. Yo te dije que no podías. No. ¿Quién te dijo que estés así? Entonces Eva, no. Adán dijo la mujer, y la mujer dijo la serpiente. Y Dios le sacó la desnudez o los vestidos de vergüenza y los vistió ellos. El castigo ya está impuesto. Y esto me lleva a que si nosotros queremos tener un corazón como el de Dios, no basta de señalar. Basta de nuestro dedo acusador. Yo te dije. Porque estamos mostrando no tenemos un corazón como el de Dios. No sirve de nada criticar, no sirve de nada enjuiciar, no sirve. Dios no lo hizo. ¿Por qué lo tenemos que hacer nosotros? Segundo, en lo personal, debemos aceptar nuestras derrotas. Debemos entender que hemos fracasado y que vamos a fracasar. Porque si nosotros escondemos o disfrazamos nuestros fracasos, no solamente que no nos mentimos a nosotros mismos, Dios no nos puede vestir la vergüenza. Porque nuestro orgullo no nos deja ver, no nos muestra cómo somos. Entonces Dios dice: yo no puedo actuar porque vos no lo reconoces. Dios nunca actúa de prepo. Él dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre, ¿qué pasa? Yo entro. Si nadie abre,
Yo no. Y tercero, que tiene que ver con lo que acabo de decir, a veces nuestro orgullo no nos dejamos vestir, porque tampoco nos podemos perdonar que hemos fallado. A veces nosotros, ¿cómo pude? No me lo puedo perdonar. ¿Cómo que no? Sí, conocelo. Me llamó la atención dos cosas, les quiero contar y con esto termino. Me llamó la atención dos cosas. Allá estaba con un pastor escuchando la radio, una radio no cristiana, en un programa cristiano. Y estábamos escuchando la radio en el auto, o en el carro, como dicen ellos, y el periodista decía, me gustaría saber, porque tenemos, ¿cómo dicen cuando tienen una información? Tenemos una fuente, ahí está, eso, tenemos una fuente, que el presidente de los pastores de Tegucigalpa, Luis Palau, le dio dinero para unos buses para que la gente vaya al estadio. Y los buses no estaban. Yo estaba con él y me dice, Pedro, nadie me dio plata. Sí, yo ya no sé que me dio plata. Y entonces en la radio dijeron, por favor a la producción que se comuniquen con el pastor. Me dicen de la producción que el teléfono del pastor no contesta. Y el teléfono lo tenía en la mano. Entonces le pregunté, ¿qué vas a hacer? Me siento avergonzado, pero no me voy a defender. Porque quien me defiende es Dios. Y a veces tenemos que pasar por distintas pruebas en las cuales nos avergüenzan y van a tener que mentir, pero nosotros no debemos defendernos porque tenemos quien nos defienda. Ayer me leíste un texto en 1 Pedro 5:10 que me olvidé de anotarlo. ¿Podemos leerlo? Dale. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Por lo tanto, el texto de 1 Pedro 5:10 dice, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de paz los va a fortalecer, los va a establecer. Por lo tanto, cada uno de nosotros vamos a tener circunstancias en las cuales vamos a ser víctimas de que nos humillen, de que nos avergüencen injustamente, que nos critiquen, que digan toda cosa de nosotros, que murmuren de nosotros, que digan todo lo que quieran. Pero el Dios de paz, Él mismo es el que va a fortalecernos. Él es el mismo que nos va a vestir de nuestra vergüenza. Y lo segundo que quería contarles es una historia de David Wilkerson. David Wilkerson, un autor muy famoso, ya está con el Señor. Él estaba en su casa en un pueblo muy lejano, lejos de la ciudad de Nueva York, y Dios lo llamó que vaya a predicar a Nueva York. Y fue a predicar a Nueva York. Y vio que cuando llegó a Nueva York estaban unos bandidos ahí que estaban corriendo a la policía y lo agarraron. Y él se metió en el medio. Entonces tenía aquí algo debajo del brazo. Y la policía estaba ahí. ¿Qué tiene ahí abajo del brazo? La palabra de Dios. Y los fotógrafos le empezaron a sacar fotos. Y en primera plana se burlaron de este pastor.
Porque dice que con la palabra de Dios quería vencer la delincuencia. Fue un acto totalmente de humillación. Y él dijo, ¿por qué Dios me trajiste a Nueva York? Escuché más la voz de Dios. Y se volvió a su pueblo. Y en oración estaba leyendo. Después de orar, leía el diario. Y en el diario veía fotos de delincuentes. Y se puso a llorar. Y entendió que Dios siente eso por esos delincuentes. Y volvió de nuevo a Nueva York a predicar el Evangelio. Hizo uno de los movimientos más grandes en la ciudad de Manhattan, rescatando ladrones, delincuentes de la calle, llevándola a los pies de Cristo y transformando vidas por el poder de Dios. ¿Por qué? Porque fue un hombre que se metió a conocer el corazón de Dios para poder sentir lo que siente Dios y expresarlo. Hermanos, necesitamos ser una iglesia que empiece a indagar cómo es el corazón de Dios, para que una vez que yo conozca ese corazón de Dios pueda llenarme de eso que tiene Dios, para que yo pueda aprender también a que Dios sea el que vista mi vergüenza y yo pueda vestir a otros que sienten vergüenza y están fracasados, que yo pueda sentir el dolor de Dios por los perdidos, para que yo sienta dolor por los perdidos y los vaya a buscar, que yo sienta el amor de Dios hacia mi persona, para que yo pueda amar a mis hermanos, amar a las personas, de poder tener un corazón de amor y no de juicio contra los demás, y que yo tenga ese corazón de Dios de ansias, de poder estar con ellos. Conocer el corazón de Dios va a provocar eso. Yo tengo que meterme. Y vuelvo a empezar con el texto que leí. Me regocijaré en favorecerlos con todo mi corazón y con toda mi alma los plantaré firmemente en esta tierra. El corazón de Dios está dispuesto a que vos y yo podamos ser plantados, arraigados, cimentados en Él, porque Él lo hizo todo por nosotros. Oramos.